dice, el tema de hoy que vamos a ver es cómo obtener victoria en las batallas. Quizá usted va a decir, pues eso ya lo sabemos, pero siempre hay algo que el Señor nos muestra, algo que el Señor nos enseña, ¿verdad? Algo que tiene que decirnos y que de repente tal vez lo sabemos y hemos dejado de hacerlo, ¿verdad? Y muchas veces, aún con tantas dificultades y con tantos problemas que van sucediendo en el camino, sea en el trabajo, sea con la familia, por enfermedades o cualquier tipo de situaciones, como seres humanos tendemos a varias cosas. Uno, a conformarnos, a decir, ni modo, ya no puedo hacer más. Ahí, así que quede y así voy a seguir, ¿verdad? Y nos conformamos con las cosas, pero después vemos que esos desafíos se van aumentando. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente, como dice, le llueve, le vino uno y le vino 2 y 3 y 4 problemas a la vez, todos al mismo tiempo, y uno, ay, ¿qué hago? Ni modo. Pero en el Antiguo Testamento nos encontramos, hay muchos hombres, ¿verdad?, que nos pueden enseñar mucho, pero yo quiero hablarles acerca del profeta Eliseo, que nos va a mostrar en uno de sus capítulos cómo nosotros podemos obtener victoria en las batallas, ¿verdad? Generalmente, pues ya, como le digo, ya sabemos, ¿verdad?, que hay principios y cosas, pero a veces se nos olvidan y no los ponemos en práctica. Pero una situación que a mí me gustó mucho es que Eliseo, durante estaba en la batalla, él no se atemorizó, él no tuvo temor. Él no, en el momento no se desesperó, y a veces nosotros, ¿qué hacemos? Nos angustiamos, empezamos a tocar puertas, a ver quién me ayuda, quién me saca de esto, quién me auxilia en lo otro. Pero la templanza de Eliseo me dejó a mí como que, wow, qué increíble, la verdad que se puede, porque si él como hombre de Dios lo pudo hacer, nosotros también, porque somos hijos de Dios. Entonces, así como Eliseo pudo hacer, nosotros podemos hacer muchas cosas. No digamos, pero es que él, Eliseo, él era un gran profeta de aquel entonces. ¿Y quién dice que nosotros no? Lo que pasa es que nosotros mismos nos ponemos las limitaciones. Nosotros mismos limitamos al Señor. El Señor nos quiere dar más, pero nosotros le ponemos los límites. Y Eliseo sucedió algo. Si usted se acuerda, Eliseo era un discípulo ¿de quién? De Elías, correcto. Y entonces Elías sabía de que Eliseo iba a ser su sucesor. Y Elías viene y le dice, pero le pregunta, Eliseo, ¿qué quieres que haga yo por ti? Y usted recuerda haber leído que Eliseo le dijo, ¿sabe qué? Le voy a ir a preguntar a mi mamá, le voy a ir a preguntar a mi papá, o a mi esposa, o a mi esposo, ¿verdad que no? En el acto, Eliseo le contestó y le dijo, yo quiero una doble porción. Él ya estaba definido. Eliseo ya sabía, porque como había recorrido tanto camino con Elías, había visto milagros, había visto todo lo que podía hacer en el nombre de Dios, ¿verdad? Cómo Dios usaba a Elías. Entonces él dijo, yo quiero eso. Y empezó y andaba detrás de él, a pesar de que todos sabemos que Elías no era así como que, ¿verdad?, un confite en miel, pera en miel es que decimos, ¿verdad? No era así. Yo de la primera, yo la mera resentida, pues ni modo, váyase usted solo. De resentida nosotros las mujeres con facilidad, ¿verdad? Hubiéramos dicho, no, pues Eliseo quédese con su dog y con sus cosas y yo busco por otro lado. Pero Eliseo no persistió a pesar de que lo trataban mal. Entonces, ¿qué vamos a aprender acá? Cuando Elías le pregunta a Eliseo, déjeme ver, ¿qué quiere? Lo que estaba haciendo en cierta forma era como probándolo. A ver, ¿para qué quería esa unción? ¿Qué era lo que él quería? ¿Qué era lo que Eliseo buscaba? Pero cuando Eliseo le contestó, quiero una doble porción de lo que tú tienes, entonces Elías como que le terminó de reconfirmar que él era la persona llamada para sustituirlo. Y entonces, enfocándonos en la vida de Eliseo, vamos a aprender cómo Eliseo venció en una batalla. Y está en Segunda de Reyes 2:9. Elías le dijo a Eliseo, aquí está, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Yo no sé si alguna vez usted le ha pedido eso al Señor. Yo en varias ocasiones miro una profeta en YouTube y digo, Señor, yo quiero como ella. Miro otro pastor por allá, yo quiero como él. Yo quiero como danza ella, yo quiero como hace el otro. Y de repente él me dice, Señor, pero ¿y cuándo lo vas a sacar? Y solo anhelamos y deseamos, pero hasta ahí nomás, ahí quedamos. Por lo que decía a veces, nosotros mismos nos ponemos los límites.
¿Cuántas veces mi esposo me ha dicho, tenés que predicar más? No, mi amor, a vos te sale bien, le digo yo, te queda bien, le digo. Yo me encargo de niños, de visuales, de tecnología, de todo lo demás, le digo, yo feliz con eso. No, me dice, tenés que predicar más. Pero le digo, no tiene idea la semana que he pasado. Hasta me tuve que tomar un relajante muscular porque me dolía todo. Pero es lo mismo. A veces pedimos y a veces ni nos damos cuenta que pedimos. Entonces, vamos a ver acá en Segunda de Reyes 6:8 qué fue lo que sucedió, cómo Dios usó a Eliseo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, que es algo como que lo estamos viendo, ¿verdad? Actualmente. Y consultando a sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. En aquellos entonces el rey de Siria, ¿verdad? Estaba buscando atacar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no crea usted que sus gobernantes eran gente amable y cariñosa y que vengan por acá, no, eran tiranos. Los gobernantes de Israel en ese entonces, pues como decimos nosotros, se creían la última Coca-Cola en el desierto. Y entonces, por ese orgullo, el Señor puso a Siria como espéreme que se me fue, no copie, se me fue. Era como lo que Dios le había puesto a Israel para que recapacitara en su actitud, ¿verdad? Porque ellos no estaban obrando como los hijos que Dios había marcado, porque sabemos que Israel es el pueblo de Dios. Y entonces en esta ocasión vemos lo que hizo que Eliseo, viendo que el rey de Israel no era un hombre piadoso, a pesar de todo, había decidido ayudarlo. ¿Por qué? Porque él sabía de que para el pueblo en sí era mejor estar del lado del rey para beneficio del pueblo, ¿verdad? Que llegar a ser conquistados por Siria, que los iban a llevar de esclavos y que iban a disolver toda una nación. Entonces, ¿qué sucede acá? Que cuando viene una guerra contra nosotros tenemos que estar atentos. Vamos a ver 7 puntos. 7 puntos, espero, por la costumbre, ¿verdad? Que no sé manejar el tiempo, pero en el nombre de Jesús voy a salir conforme. Veamos el primer punto. 1, Dios envía a sus profetas, así que estemos atentos. Atentos a que cuando estamos en pruebas, en tribulaciones, que era lo que estaba pasando a Israel, de que el pueblo de Siria los iba a atacar, ¿qué hizo Dios? Mandó a Eliseo, ¿verdad? Un profeta que le dijo qué hacer, qué no hacer. Y a veces nosotros cuando estamos en problemas o estamos pasando por una situación, viene alguien y nos da una palabra y no dice, mira que él no sé por qué soñé contigo o el Señor me dijo que te dijera tal y tal cosa, pero a veces nosotros dejamos caer la palabra y tal vez era lo que el Señor nos estaba hablando. Cuando estamos pasando por una tribulación, una situación de enfermedad, ay no, ya vienen otra vez, que a orar, si eso no sana a mi familiar, que eso no me da para comer. Y más bien empezamos a murmurar cuando estamos en el momento de la prueba. Porque es tanto, como decía, a veces vienen 3, 4 a la vez. Y llega un momento en que nosotros nos cargamos. Pero ¿qué lo que nos toca hacer? Por eso era el tema, ¿verdad? ¿Cómo obtener victorias cuando estemos en ese momento? Entonces, atentos porque el Señor nos va a mandar a alguien. Dice que el que menos esperamos, a veces un mensaje en un carro o algo escrito en una pared o una persona, usted va, yo no sé si le ha sucedido que vamos en el Transmilenio y de repente alguien se sube con una guitarra y empieza a cantar y de repente da una palabra y usted se queda, ve, cabal, el Señor me contestó. Entonces tenemos que estar atentos, cuando estemos en una prueba, atentos qué es lo que el Señor nos está diciendo. No menospreciemos de quien venga, puede ser un habitante de calle, pero el Señor lo va a usar. Y la palabra del Señor dice que no regresa vacía. Entonces, en eso tenemos que estar nosotros bien atentos. ¿Qué vemos aquí? Dice, tenía en Segunda de Reyes 6:8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos. Le repito, ¿verdad? El anterior. En tal y en tal lugar estará mi campamento. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Con esta palabra, Dios le dio una revelación a Eliseo. Nosotros podemos decir, es una palabra de ciencia. ¿Qué es palabra de ciencia? Ver más allá, ¿verdad? Lo que nosotros no miramos acá, sino que el Señor nos revela cosa oculta. El Señor nos muestra cosas que van a suceder, pero obviamente nosotros tenemos que estar consagrados para que el Señor nos use. No es que, yo quiero que el Señor me dé a mí eso, pero ¿cómo estamos en nuestra vida?
Si nosotros queremos que Dios nos dé ese don de ciencia, que Dios nos muestre aún más, ¿verdad?, de lo que nosotros podamos imaginar. Dice su palabra que nosotros haremos proezas, pero muchas veces no las hemos hecho porque no nos atrevemos. No nos atrevemos. Y entonces aquí nos muestra que sucedió algo sobrenatural. Dice 2 de Reyes 6:9, el varón de Dios, o sea, Eliseo, envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal y tal lugar, porque los sirios van para allí. Entonces, ¿cómo sabía Eliseo lo que allá en el otro país se había hecho el plan y la estrategia de ataque? Si Eliseo estaba en otro lado. Dice que a 22 kilómetros de donde estaban los reyes el rey de Siria, a esa distancia. ¿Y cómo Eliseo se dio cuenta? Por medio de un don de ciencia que Dios le dio. Dios le dio la revelación a Eliseo para que él pudiera ver más allá y poder defender a su pueblo. Porque a pesar de que Israel estaba siendo atacado por sus muchas situaciones, idolatrías y pecado que había en Israel, pero Dios, su misericordia nunca la deja de lado. Dios sabe que nosotros, usted sabe, pecamos a cada rato, aún con el pensamiento, pero a pesar de eso, dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada día. Y eso es lo que el Señor estaba mostrándole a Israel, que a pesar de todo lo que estaba sucediendo, Dios estaba teniendo el control y el cuidado de su pueblo. Y en 2 de Reyes 6:10 dice, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y lo hizo así una y otra vez, con el fin de cuidarse. Entonces el rey de Israel siempre le consultaba a Eliseo, ¿y ahora qué hacemos? Y Dios siempre le revelaba y le decía, no, por aquí no se vayan, no se vaya por la 68 porque hay una maratón ahora de una carrera, ¿verdad?, de ciclismo, creo que es la que hay. Entonces, así, tan directo, el Señor le hablaba a Eliseo. Y Eliseo le comunicaba al rey para que los soldados fueran o la gente se fuera por diferentes lugares. Y eso es lo que pasaba. Entonces, cuando el Señor le dé alguna palabra o algo, no tenga temor. Confirme primero si está escrito, ¿verdad? Porque el enemigo también nos puede engañar. Puede poner una palabra en nuestro corazón o puede ser una palabra de nuestra alma que nosotros estemos esperando porque usted, se dio cuenta de que la hermana columna está manchada de abajo y usted viene y dice, el Señor me reveló que te tenés que pintar la falda. Pues es más que obvio, ¿verdad? Entonces a veces hay cosas que no necesitan, ¿verdad?, una revelación, sino que están a la vista. Entonces tengamos el cuidado de no usar una palabra que más bien en vez de edificar pueda destruir, ¿verdad? Ese es el cuidado. Y así, sin embargo, Eliseo, ¿verdad?, él era un hombre, y vamos a ir viendo una de las características que él tenía, que nosotros las podemos tener. El segundo concepto es que Dios confunde al enemigo. Y eso fue lo que pasó, que llegó el momento en que el rey decía, bueno, si yo digo que van por aquí, los israelitas se van por allá. Si agarramos por acá, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que ellos se dan cuenta? Dice, no puedo entender. Dice, imagínese en la actualidad, aquí donde dice, 2 de Reyes 6:11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Qué era lo que pasaba aquí? ¿Qué era lo que pensaba el rey? Que había un espía. El rey de Israel decía, no, aquí dentro de nosotros hay un espía que está yendo a contar allá qué es lo que yo voy a hacer. Porque ¿cómo es posible que allá yo digo hoy una cosa y mañana ya ellos ya la saben y no sucede, todo mi plan de guerra se viene al suelo? Entonces el rey creía, no, dice, aquí está pasando algo. Alguien le está haciendo. Pero ¿qué sucede? Que eso es lo que hace Dios, confunde a nuestros enemigos. Yo no sé si usted ha visto, pero de repente, tal vez en películas o en su vida incluso, lo hemos vivido, que de repente, una vez nos sucedió con mi esposo, íbamos por cierto barrio que no sabíamos que era peligroso, pero nosotros andamos por ahí. Y entonces, cuando ya en la noche, tipo 10 de la noche, veníamos en el SITP, habíamos como 6 personas nada más, porque ya eran como 10:30 de la noche y veníamos, estamos lejos. Y se sube una persona, estaba obviamente como turbada, y se sienta. Nosotros veníamos aquí arriba en palco, el SITP, estábamos en el último, casi como el mediano asiento, en la mitad. Y la persona se sienta abajo y se me quedaba viendo y me hacía una cara. Y entonces yo me le quedaba viendo a mi esposo y le digo, ¿ya te fijaste?
Estorbada, le digo. Me dice, sí, me dice. Y entonces agarra el teléfono. Sí, dicen, que esos cristianos que se creen, dice, que están cubiertos y que nada les va a pasar, dicen. Pero sabía, dice, y empieza a hablar cosas. ¿Y cómo sabía que nosotros éramos cristianos? ¿Cómo sabía esa persona? Y de repente, mire, yo no sé cómo le alcanzó el saldo todo el proyecto donde venía, y va de hablar, y va de hablar, y en una de esas se levanta. Yo dije, ya se vino contra nosotros. Se levanta y se sienta al asiento que estaba a la par, como estaba medio vacío el bus, y nosotros, ¿y qué hacemos aquí? Y ni modo, pues nos quedamos quietos. Y vuelve, saca el teléfono y vuelve a decir lo mismo, y que no sé qué. Y se me queda viendo con unos ojos que yo dije, si hubiera tenido fuego me quema, ¿va? Porque era horrible, unos ojos negros, negros. Y entonces digo yo, pero al final llegó un momento que se quedó así. No, bajan, dice, y se bajó. El Señor la confundió. El Señor la confundió, nos quiso hacer daño, porque se levantó con una actitud así como confrontativa. Y cuando ya llegó cerca de nosotros, se sentó a la par y se me quedaba viendo, y al final empezó, y no era la parada, pero como que algo le estorbaba, y dijo, no, me bajo, y se bajó. Y nosotros, nos han pasado varias anécdotas, pero eso es, qué lindo ver la mano del Señor cuando Él nos defiende, ¿verdad? Él va a confundir a los enemigos que tengamos. Cualquier tipo de enemigo que usted tenga, el Señor lo va a confundir, porque Él dice que nos tiene en la redoma de su mano. Y entonces viene que otro aspecto, el aspecto número 3, dice que Dios revela hasta los secretos más ocultos, y eso fue lo que pasó en este caso, ¿verdad? De que Dios le había permitido a Eliseo entrar casi que incluso en la recámara del rey. O sea, miraba cosas, no solamente lo que se hacía como que dice en la mesa redonda o en la sala de conferencia, sino que le permitía ver más allá. Miraba más cosas, y por supuesto era una revelación que Dios le había dado. Y a Eliseo, entonces dice Segunda de Reyes 6:12, entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Mire que lo conocían, sabían quién era Eliseo, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces ellos sabían el Dios que tenía Eliseo. Sabían de que él podía hacer y era grande y poderoso. Sabían de que Eliseo era usado por Dios y que le revelaba, mire, aún lo que tú hablas en tu cámara más secreta. A veces nosotros tenemos secretos escondidos, pecados escondidos. Cosas que hacemos y que creemos que nadie nos ve. Cosas que creemos que, pues nadie se va a dar cuenta de que agarré el lapicero de la oficina y me lo metí en la cartera porque yo voy a una capacitación y ocupo. Pero por mínimo que sea, estamos robando. Por mínimo que sea. Y Dios todo lo ve. Mire, le revelaba a Eliseo los secretos más profundos. Yo me acuerdo que en Honduras, cuando llegaba el apóstol Mario Rivera y estábamos allá y decía la pastora Ninosca, vamos, dice todos en la alabanza, hoy va a venir el apóstol Mario Rivera, que él se mueve en la parte de liberación, y entonces decía, él va a venir a ministrarnos, y habían unos que, ay no pastora, decía, yo me quedo allá atrás, ayudo a los hermanos y que no sé qué, porque tenían miedo, porque sabía que tenían cosas ocultas. ¿Y qué pasaba? Dicho y hecho. Llegaba el apóstol Mario, él solo iba pasando y que no sé qué, y de repente se empezaban a manifestar. Unos a vomitar, otros a gritar, y estábamos en alabanza. O sea, servidores, fieles, y arriba siendo ministrados y que recibían palabra y todo lo demás, pero tenían secretos ocultos. Y el apóstol Mario un día se nos acerca, fulanita, ¿quién es? Ella es esto y esto. Está en adulterio. Y perencejo, está en fornicación, y subía a ministrar sin temor de Dios. ¿Se imagina lo delicado que es? Entonces por eso nosotros tenemos que estar bien delante del Señor, porque Dios todo lo revela a sus profetas, lo revela a sus hijos, ¿verdad? Y muchas veces podemos decir, Señor, yo quiero esa unción, dame el don de ciencia para ver qué es lo que está pensando ahorita Sandra. Yo quiero saber qué es lo que está pensando. No, no, nosotros tenemos que pedir el don, pero para edificar al pueblo. Dice que los 5 ministerios son para edificar, no para destruir. Entonces,
Mire quién Dios no solamente Eliseo tenía revelación. Aquí tenemos el ejemplo de Daniel, cuando Daniel le está diciendo, Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Eso es lo que hace nuestro Señor. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en Él. ¿Verdad? Dice, a ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder. ¿Quiénes quieren sabiduría y poder? Amén, todos queremos sabiduría y poder, dice. Y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer. Este es el caso cuando el rey Nabucodonosor tuvo aquel sueño y que iba a matar a todos los profetas porque nadie podía decirle el sueño ni la revelación. Sin embargo, Daniel, junto con los otros muchachos, ¿verdad? Reunidos, se pusieron ¿qué hicieron? A orar. Ellos se pusieron a orar para que Dios le diera la revelación. ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos algo? Nos ponemos más bien a renegar. Ay, Señor, ¿y por qué le dieron ¿cómo se llama? El aumento salarial a fulano si yo tengo más años de estar acá? Pero no le hemos pedido al Señor, pero no nos hemos autoevaluado. ¿Qué he estado haciendo yo? Examinándome, realmente he sido un buen empleado, he sido una buena hija. ¿Por qué le dan más a esta que al otro? Y luego dice también en Amós 3:7, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Dios nos puede revelar a todos, ¿verdad? Dice de que está en una palabra que dice, no soy profeta ni hijo de profeta, pero a veces podemos dar una palabra profética, que es la palabra que está escrita, ¿verdad? La palabra del Señor. Entonces, de la misma manera que Dios nos muestre a nosotros. El cuarto punto, debemos estar preparados. Si el Señor le da a usted palabra de ciencia, un don de ciencia o cualquier otro don que el Señor le dé, nosotros tenemos que estar preparados para saber administrarlo, para saber qué vamos a hacer. Porque el rey de Siria, dice, estaba dispuesto a ir a atacar. Pero ¿cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Cómo estaban ellos? Israel, en ese entonces, Eliseo estaba con el pueblo de Israel. Pero el rey quería saber dónde estaban. ¿Dónde estaba ese hombre Eliseo? Dice, en 2 de Reyes 6:14. Entonces envió el rey allá a gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Todavía no me lee el 15. En el 14, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que el rey mandó a buscar a Eliseo. Y le dijeron, Eliseo está allá en Dotán. Dotán, como quien dice, en una ciudad de Israel que está a 22 kilómetros. Pues vayan, dice el rey. Y los mandó. Y mandó, mire, gente de a caballo, mandó carros y un gran ejército por un hombre. ¿No le parece así conocido que a veces de repente acá nuestros policías, ¿verdad? Van a ¿cómo se dice? A sacar, con catear, ¿no? ¿Cómo que dice cuando van en una casa? No les oigo. Allanar. Y van a allanar una casa y llenan toda la cuadra de patrullas y todo aquello por una persona. Pues esto es lo que hicieron, exageró. El rey de Siria estaba exagerando por una persona. ¿Pero por qué? Porque sabía que Dios estaba con Eliseo y no quería que se escapara. Porque si ese hombre se me escapa, me sigue tirando a la borda todos los planes míos de conquistar a Siria. Vea, conquistar a Israel. Y entonces viene en el 2 de Reyes 6:15, y se levantó de mañana y salió el siervo que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Y el criado le dice a Eliseo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la actitud del siervo? Se asustó. Porque imagínese, usted se levanta en la mañana y va a sacar agua al pozo y cuando voltea a ver, mira aquel montón de soldados llenos con unas AK, ametralladoras y equipo de un armamento de último modelo. ¿Qué hace? Obviamente nos asustamos, ¿verdad? Como humanos nos asustamos, y eso fue lo que le pasó al siervo de Eliseo. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es enfrentar la situación en el momento, pero calmados. No alarmarnos. Cuando vienen todas esas tribulaciones y los problemas en el momento, usted no deje que el enemigo se apodere de su mente enviándole mentiras y enviándoles el otro. Si es una enfermedad, y te vas a morir de eso, empieza el enemigo. De eso, así murió tu tatarabuelo, que no sé qué, y eso es generacional y eso te va a caer a ti.
que hubo, qué sé yo, vicios y esto también lo vas a tener. O que si despidieron a todos, tu papá nunca fue un don nadie, también vas a ser un don nadie. No. Cuando lleguen todos esos pensamientos tenemos que pensar con la mente fría y tenemos que creer que en el momento recordar las promesas de nuestro Señor. Que no se nos olvide, que toda la palabra que recibimos cada día, en ese momento, bueno, Señor, acuérdense, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús? Eso es lo que tenemos que pensar, ¿verdad? No lo que vamos a hacer nosotros, porque generalmente yo me imagino, este muchacho, el siervo, más que asustado, yo me voy a ir a esconder, vámonos allá a una cueva para que no nos encuentren, pero no, lo que Eliseo lo que hizo fue mostrarle cómo existe el Señor y cómo Dios nos guarda y cómo Dios nos cuida. Pero eso se lo voy a ir enseñando en la siguiente diapositiva. Dice el punto número 5, ¿qué fue lo que hizo Eliseo? Y nos dice a nosotros, no tema, confíe en la palabra de Dios y sus promesas. Cuando vea una situación difícil, no tema, que no venga el temor a su vida. Recordemos que las promesas de Dios son sí y amén. ¿Verdad? Sí y amén. Usted dice, usted quiere cruzar el río, pero yo no sé nadar, yo no sé cómo voy a pasar. Pues Señor, Moisés levantó la vara, yo levanto mi vara y tú vas a abrir aquí y yo voy a pasar. ¿Verdad? Creyendo, si Moisés lo hizo, yo lo puedo hacer. Lo que sea, cualquier situación, algo que se le atraviese en el camino, Señor, tú lo vas a quitar, porque para ti no hay obstáculos. Ahora bien, si me conviene, quítalo. Pero si no, muéstrame entonces otro camino, por donde debo ir. Y eso fue lo que hizo Eliseo mostrándole a su siervo. Le dice en 2 de Reyes 6:16, y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué Eliseo le dijo eso a su siervo? ¿Alguien sabe? Cabal. Mire que Eliseo tenía sus sentidos espirituales despiertos. A veces nosotros miramos y hay cosas tan obvias, pero no las vemos porque estamos cegados. Hay un velo que no nos permite ver, pero Eliseo con tranquilidad le dijo a su siervo, no tengas miedo, porque Eliseo estaba viendo más allá. Eliseo estaba viendo cosas que su siervo no miraba. Y a veces así nos pasa, viene y de repente, mami, mira qué tal y tal cosa y qué voy a hacer. Yo me acuerdo, yo no sé a cuántas madres de acá que les pasó cuando sus niños estaban pequeños, mami, mañana yo tengo que ir disfrazado de algo porque vamos a celebrar el día del pollito. Y entonces, ¿y yo de dónde saco un disfraz a esta hora? ¿O de dónde hago un volcán que lo ocupa para mañana? Y uno se queda en shock y empieza a buscar y a romper y a buscar papeles y a buscar de todo para que el niño no falle. Pues así nos pasa a veces a nosotros, dígame. Uh-huh. Wow. Ay, gloria a Dios. Mire qué lindo cómo el Señor los protegió en ese lugar, ¿verdad? Cómo el Señor pone, y ahí es donde están las promesas, que Él dice que pone, ¿verdad? Un muro de protección, pone un vallado de ángeles alrededor nuestro. Pues se me adelantó un poquito, pero sí, pero por ahí va. Dice en Marcos 11:22 en la PDT, y Jesús contestó, tengan fe en Dios. Eso nos dice a todos nosotros, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, cualquiera que le diga a esta montaña, levántate y lánzate al mar. Y no dude en su interior, sino que crea que sucederá lo que dice y así se hará. Entonces no dudemos. Yo sé que no es fácil, porque es fácil de hablarlo, pero en el momentito usted se da cuenta, Señor, tú dices no dude, yo lo voy a hacer, no importa, yo lo voy a hacer en tu nombre yo lo voy a hacer. Y esa es la clave que Dios nos ha dado, ahí está la clave. Esa es la clave. Levántate y lánzate al mar.
Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué es? Le dijeron, presente un proyecto y si ese proyecto se lo van a aprobar para que usted pueda comenzar un emprendimiento, hágalo, láncese y el Señor lo va a hacer. No dude. ¿Tiene algún proyecto? He visto tantos emprendimientos como el Señor los ha bendecido. Para la gloria de Dios, Constanza, el Señor le ha dado un don en sus manos y todos hemos probado ese don, ¿verdad? En la pastelería, rico, delicioso. Y yo sé que varios aquí, varios se han lanzado a comprar apartamentos y el Señor se los ha dado, el Señor les ha dado casas. Por aquí tenemos unos que han viajado y han ido y venido y el Señor los ha bendecido. También con casa, ¿verdad? Allá en Venezuela. Imagínense, hasta Venezuela el Señor le mandó su casa. Y esa es la gloria de Dios. Pero ¿cuándo se ve todo eso? Cuando no dudamos. Cuando nos levantamos y Señor, voy en tu nombre y tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. No dudemos, esa es la clave. Así, entonces viene ahora, dice en Marcos 11:24. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido. Y entonces todo lo que pidan será suyo. ¡Qué lindo! Gloria a Dios, que el Señor nos dé todo lo que pidamos, ¿verdad? El Señor lo puede hacer, no hay nada imposible para Él. Y dice, y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra alguien, para que su Padre que está en el cielo también les perdone sus pecados a ustedes. Ve que este es como un, ¿cómo se llama? Como un boomerang, que usted lo tira pero se le devuelve. Es doble filo, un alma, y la palabra sí es, de doble filo. Si nosotros tenemos algo contra alguien, perdonemos, porque si no, cuando estemos orando, no nos va a ser contestado. No. Y de repente decimos, pero ¿y por qué? Al otro ya le contestaron y a mí no. ¿Por qué? Porque tal vez todavía tenemos algo ahí en nuestro corazón que está impidiendo que el Señor está listo, como diciéndole a los ángeles, a la cuenta de 3, 1, 2. Y Él mira que en la tierra todavía no ha perdido perdón. No, pues esperemos hasta que llegue el momento que el Señor dice 3 y ¡fum!, se hace el milagro. Y el Señor lo hace. Entonces, no se nos olvide, cuando pidan algo en sus oraciones, cuando estén orando, miren todas las cosas que el Señor está diciendo, cuando estemos orando, no cuando esté platicando con el vecino, orando, platicando con el Señor, obviamente. Entonces, el número 6 dice, en los procesos se activa lo sobrenatural. Yo creo que muchos hemos visto la mano de Dios en los procesos. Hemos visto cómo Dios se mueve de manera sobrenatural. Tenemos el caso acá de cómo el Señor, después de que a nuestra abuelita querida, ¿verdad, Elina? El Señor le habían diagnosticado ya diálisis permanente, cuando ya no había por ningún lado, y el Señor viene y le dice, no, está sana, no necesita más diálisis, ¿verdad? Eso es ver la mano del Señor. Vemos lo sobrenatural de Dios. Vemos cómo Él mete su mano por nosotros, porque hemos sido fieles en el ayuno, en la oración, en la búsqueda. No solo esperar el domingo para venir a adorar y cantarle al Señor, no, nuestra adoración es continua, nuestra oración es día a día. Y ahí es cuando el Señor viene y contesta nuestras peticiones, aún a veces sin que nosotros pidamos, aún sin pedir. A mí me ha sucedido, yo no sé a ustedes, pero perdonen, me siento una consentida del Señor, que a veces yo he dicho, ay Señor, ya se me va a acabar la crema de manos. Y yo así, solo como que, yo solo la miro, el Señor se me va a acabar, pero no pidiendo, sino que solo un comentario, como a los 3, 4 días, y me salen, mire que ahí le mandé, o me dicen, mire, aquí le traigo. Y yo, wow, señores, es un express, oración express, ¿verdad? Pero qué rico sentirse consentido del Señor. Y así he visto muchos cómo el Señor los consiente. Así de la noche a la mañana el Señor nos consiente, y eso es rico, sentirse consentidos por el Señor. Y dice en 2 de Reyes 6:17, y oró Eliseo, mire otra vez la oración, el poder de la oración. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces volvemos a lo que decíamos al inicio, que Eliseo ya había visto desde antes lo que tanto su siervo y los demás no sabían. Pero Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos a su siervo. Y miren lo lindo en esto, de que Eliseo sabía que habían soldados y guerreros celestiales
La orden que pudo haber dado Eliseo de decirle a Dios, mira Señor, bueno, ya que están ellos, que los ataquen, que maten al pueblo de Siria. Pero no, Eliseo no hizo eso. Mire que en ese caso tenemos varias cosas que aprender. Uno, que el criado, a pesar de estar a la par de Eliseo y saber todo lo que Eliseo hacía, él no tenía nada, no lo conocía todavía. Entonces, a veces, el estar en una iglesia, el ir, el leer la palabra y todo, no nos garantiza que conozcamos a Dios. Hay personas que de repente uno dice, no, si se resultó que era lobo vestido de oveja. ¿Verdad que hemos conocido muchas personas así? ¿Verdad? Que de repente uno tiene una concepto. Ay, sí, yo no sé, hoy se me están yendo las palabras. Tenemos un concepto de alguien y cuando de repente acordamos, la persona salió nada que ver, ¿verdad? Porque era solo apariencia. En este caso, el siervo de Eliseo le permitió que él pudiera ver más allá. Y él pudo ver esos carros y ya me lo imagino al muchacho asombrado. Pero Eliseo, mira esos carros enormes de fuego, esos soldados que musculosos con esas grandes espadas. Dile que los maten de una vez. ¿Sabes qué? Me voy a ir allá arriba de la montaña. A ver pues, vénganse, vengan acá. Y toreándolos, no sé cómo lo dirán acá, pero nosotros ahí les decimos, toreando al ejército enemigo. Vengan, pues atrévanse. Porque ahora miraba que había un ejército que los defendía. Ahora sí, él era el valiente, ¿va? Pero no siempre nosotros tenemos que actuar queriéndonos aprovechar de lo que Dios nos da, sino que aquí viene otra situación. En el Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y eso era lo que hacía Eliseo. Eliseo ya sabía que había un ejército que lo cuidaba. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en una batalla? ¿Salimos corriendo o nos asustamos como el siervo o nos quedamos tranquilos como Eliseo sabiendo, Señor, yo sé que tú tienes un vallado alrededor mío y que nada me va a pasar? ¿Sabe que cuando yo era adolescente, hace como el 2000 pasado por ahí, yo cuando empecé a trabajar, salió una oportunidad en la empresa, en el lugar donde hice la práctica me contrataron. Y entonces con el tiempo me fui ganando así como que el cariño de varios y se dio una oportunidad en la gerencia general. Y se ocupaban a alguien bilingüe. Y hermano, yo llevaba un mes sacando cursos libres de inglés, pero yo era bien osada. Y yo llené la aplicación. Y entonces cuando ya me hacen la entrevista, ¿y en qué nivel anda su inglés? No, en 0, les digo yo. Apenas llevo como dos cursos de cursos libres en la noche. Pero yo no sé, la gracia del Señor. Y entre unos que se habían graduado en Estados Unidos y que tenían tantos años de experiencia, y me van dando la plaza a mí. Y de esto y más, y me dicen, ¿sabe qué? Traiga las facturas de lo que ha pagado, se lo vamos a reembolsar y le vamos a seguir pagando el curso hasta que lo termine. Y yo, wow. Y después empiezan a meterme miedo. ¡Ja! Es que no sabes. La jefa que vas a tener, esa mujer es mala. Esa mujer, por eso no le rinden en el puesto, porque 2-3 meses están y mire, los despiden, porque es bien exigente, ella es mala. Y empezaron a meterme aquello de que era una mujer mala y que era mujer mala. Pero la sabiduría del Señor, yo era una niña, hermanos, era una niña. Sin embargo, yo no sé, algo había visto Dios en mí y yo dije, no, yo voy a demostrar que yo puedo hacer las cosas. Y yo empezaba, mire doña fulana, ¿y cómo se hace esto? Perfecto, listo. ¿Así está bien? ¿Le gusta así? Ah, bueno, perfecto. No, que tenés que corregir, y me ponía aquella cara así. Y entonces yo a todo le daba la razón. Pero eso sí, me esforzaba, llegaba antes que ella, me iba de último, atendía, si me tocaba barrer, barría, si me tocaba servirle café, le servía café. Total, es que fue un cambio increíble. Aquella mujer me llevaba de desayunos, me llevaba cualquier detallito y todos se quedaban, bueno, ¿y vos qué le diste? ¿Qué le hiciste? Sí, y entonces, no, pues yo no sé. Sí, y entonces uno, la gracia de Dios, y lo otro, hacer las cosas con excelencia. Donde quiera que vayamos, hagamos las cosas con excelencia, porque siempre, aunque se levanten enemigos contra nosotros, nada nos va a detener, porque va a haber ese vallado, ese ángel, estaremos confiados en el Señor.
confiados que Él nos va a defender. No nos defendamos nosotros. Él nos va a defender, porque Él es el que está ahí. Dice en el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor me ha defendido en muchos casos. Me ha defendido en muchos casos. Y yo sé que ustedes también han pasado por situaciones similares. En 2 de Reyes 6:18 dice, y luego que los sirios descendieron a él, otra vez oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Imagínense que todo lo que Eliseo le decía a Dios se lo concedía. Que no era que le daba órdenes, porque Dios no recibe órdenes de nosotros. Sin embargo, algo hacía Eliseo que a Dios le gustaba. Eliseo oraba, ábrele los ojos, le abrió los ojos al siervo. Eliseo viene, ora y dice, ponle ceguera a todos los guerreros, y le puso ceguera a los guerreros. Y entonces viene Eliseo y mira la estrategia que usó. No le, como le dijo, como le decía al principio, no le dijo, Dios, mátalos a todos. Da la orden para que todos estos guerreros celestiales maten a los de Siria. No, al contrario, le dijo, pon ceguera en sus ojos. Y ya me imagino yo a los ángeles allá esperando la orden. Ya, queremos ir a atacar, ansiosos de ir a atacar. Pero Eliseo no daba la orden. Eliseo no le decía, Señor, atácalos, sino que le dijo, pon ceguera. Y los cogió a todos. Y el mismo Eliseo se presenta enfrente de ellos y les dicen, el hombre que ustedes buscan no está aquí. Yo los voy a llevar donde él está. Imagínense, lo tenían enfrente al hombre que buscaban y no lo vieron, porque Dios le puso ceguera en sus ojos. Y se los lleva, y cuando están allá y llegan enfrente a Samaria, donde estaba el rey de Israel, y los lleva allá, y cuando el Señor ora nuevamente y se le abren los ojos, y los soldados miran que están, como que dice, ya adentro de la cueva. Y ahí, pues de por hecho, ellos dijeron, no, ya nos mataron. Ya nos mataron porque estamos rodeados de todos ellos, y como sabían que los veníamos a matar, nos van a matar también a nosotros. Y viene, y ¿sabe qué me gustó? No recuerdo, vamos a ver, el 7º y el último dice, la misericordia hace que se acaben las batallas. La otra estrategia que usó Eliseo fue misericordia. ¿Cómo andamos nosotros con misericordia? Me decía mi esposo, amor, ¿de qué vas a hablar? Contame. Es que porque a veces cuando hablamos, cuando entre nosotros, ay no, es que para mí, mira, es que darle con no sé qué, como quien dice, darle con la Biblia, ¿verdad? Y yo a veces se me va la misericordia. De vez en cuando me dice, a mí me da miedo que vayas a hablar, me dice, porque de repente son muy duras. Y entonces, pero es que la palabra es la palabra, le digo, ¿por qué no la practican? ¿Por qué no la ponen por obra? Pero aquí, cuando yo estaba estudiando el tema, yo misma decía, ay Señor, me estás hablando, más misericordia. Porque con misericordia vencemos la batalla. Y esto fue lo que hizo Eliseo. Utilizó la estrategia de misericordia. Y cuando miren, 2 de Reyes 6:21, cuando el rey de Israel miró a todos los soldados sirios, le dijo a Eliseo, los mataré, Padre mío. Imagínense, el rey le dice a su siervo, preguntándole si los mata. Primero le pregunta, y luego de eso, mire el final, Padre mío. O sea, que el respeto le tenía. Era un varón de Dios que él sabía de que era un hombre tremendo, y no era cualquiera. No era cualquier cristiano. Era un cristiano que realmente daba testimonio de quién era. Y así lo respetaba el rey. Por eso no hacía nada sin consultarle primero a Eliseo. Y entonces viene, y el rey los quería matar. Y ya me imagino a todos los demás soldados también de ahí de Israel. Y diciendo, así como cuando estaban en el tiempo de que tenían a Barrabás y a Jesús. Y que el pueblo gritaban, que a quién liberaban, a Barrabás, a Barrabás. Y el pueblo agitado y agitado. Y me imagino que de la misma manera estaban estos soldados diciendo, no, matémoslos, matémoslos. Como dice el dicho, va, muerte perro, se acaba la rabia, matémoslos, ¿verdad? Pero no, Eliseo otra vez. Eliseo era un hombre de Dios y conocía que tenemos un Dios misericordioso. ¿Qué hace usted con sus enemigos? Cuando se levanta una compañera de trabajo y el jefe la toma más en cuenta a ella que a usted, y que usted tiene tal vez más experiencia, que usted sabe más, y usted que viene y dice, bueno, ¿y esta qué? Acaba de llegar y ya anda ahí de, ¿cómo se dice? De boa, no sé cómo le dicen acá,
No. Que anda, ay, ¿cómo se dice? Eso, lamboneando. Que anda lamboneando con el jefe y por eso consiguió el aumento y consiguió allá y usted no, porque usted espera sus resultados. Pero eso es lo que pasaba, ¿verdad? De que el rey quería actuar por su justicia. Sin embargo, Eliseo les estaba mostrando a todos que no es así que se vence al enemigo, sino que teniendo misericordia. Y viene en 2 de Reyes 6:22 y él respondió, ¿quién? Eliseo le dice, no los mates. No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Imagínense. ¿Qué hacemos nosotros con nuestro enemigo? Como le decía, anda de, ¿cómo era? Lamboneando. Y usted viene y le va a decir, mira, te invito a almorzar. Cuando tal vez aquel tiene más dinero que usted y que debería ser lo contrario. Pero no, la actitud, ¿cuál es la actitud nuestra con nuestro enemigo? Con el enemigo, por decirlo así, ¿verdad? Pero entonces, hemos visto que dice que tenemos un Dios que tiene una grande ira, pero también es grande su misericordia. Grande su misericordia. Y así ha sido Él con nosotros. Muchas veces nosotros le hemos fallado. Y yo creo que de repente Dios ha de decir arriba, otra vez. El cita dice, no, cambia, lo mismo, vuelve a hacer lo mismo otra vez. Por más que le hemos dicho que no lo haga, y vuelve y lo hace. Pero su misericordia al día siguiente es nueva. Y me vuelva, vaya, pues vamos, hija, haga y siga. Hasta que aprenda y hasta que aprenda. Pero, ¿se imagina los soldados sorprendidos? Que nos den pan y agua. A lo mejor nos van a dar veneno. Van a envenenar la comida. Van a envenenar el vino. Y por eso nos quieren. O a lo mejor Eliseo, como ya habían el poder que Dios le había dado a Eliseo, ¿qué tal si nos vuelve a hacer ciegos y nos van a descuartizar en otro lado? El temor que tenían esos soldados porque estaban sin saber qué iba a pasar con ellos. Porque lo más lógico era, nosotros veníamos a matarlos a ellos, obvio nos van a matar. Pero no, la misericordia de Dios. Y entonces mire qué mandó hacer el rey. El rey se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Si usted ve, mire, el enemigo nunca más volvió. Nunca más volvió. ¿Por qué? Porque el enemigo le dio pan y agua. A veces nosotros, ¿qué hacemos? ¿Los maldecimos? Cuando más bien tendríamos que darles agua. ¿Y cuál es el agua? La palabra. Bendecirlos con una palabra. Decirle, mira, tal vez no echarle en cara, ¿verdad? Sus situaciones de que nos están haciendo daño. No, ¿sabes qué? Dejémoslo así, que Dios te bendiga. Dios va a hacer algo. Yo lo dejo en manos de Dios. Él va a tomar el control. Pero no digamos maldición contra maldición, sino que demos palabra. Seamos misericordiosos, que fue lo que Eliseo le mostró tanto al rey, a todos los que estaban ahí y a su mismo siervo, que nosotros tenemos que ser misericordiosos. Y esto es algo como cuando el salmista David decía, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El que consideramos que nos está haciendo daño y todo, con bien el mal. ¿Verdad? Eso es, darle la gloria al Señor en todo lo que hagamos. Entonces, estos soldados regresaron a su casa y en todo el camino, definitivamente, yo me los imagino, ¿verdad? No es que así dice la palabra, pero ellos iban ya para a Siria y entre ellos comentando, definitivamente sí existe un Dios en Israel. Hay un Dios que los respalda. Entonces, mire, lo que ellos llegaron allá y llegaron contando. Nos pasó esto, esto y esto, pero tuvieron misericordia de nosotros porque el Dios de ellos es poderoso. Entonces que eso vean en nosotros, el Dios que tenemos, un Dios poderoso, ¿verdad? Un Dios que nos defiende, un Dios que nos exalta en su momento, pero que no nos olvidemos, dice, de sus promesas, porque haremos cosas más grandes. Entonces aquí le presento algunas cosas que, por ejemplo, la vida de los sirios
fue perdonada en 3 ocasiones. ¿Cuáles 3 ocasiones? Uno, cuando el ejército invisible, o sea, cuando estaba el ejército de Dios, los enemigos no los atacaron. Dice, no consumen los enemigos del profeta. Esa fue la primera vez que el pueblo de Siria no fue atacado, porque como le decía al inicio, fácil era para el ejército de Dios matarlos, pero no, pasó eso. Segundo, cuando quedaron ciegos. Cuando quedaron ciegos, haber dejado ciego a todo un ejército en un país desierto significaba muerte para ellos, porque no iban a tener pan y agua. Si están en un desierto, sin comida, sin bebida, se mueren. Eso pudo haber hecho Eliseo, dejarlos que quedaran en el desierto dando vueltas, y se iban a morir porque no sabían ni para dónde iban. ¿Verdad? A veces el enemigo así hace. El Señor hace con el enemigo, que le pone ceguera para que no nos haga daño, ¿verdad? Pero no los destruyó. Y en el tercero, fueron perdonados en Samaria, aún cuando estaban a merced del rey, ¿verdad? Cuando estaban rodeados ya por todo el ejército de Israel. Entonces, Dios mostró su misericordia en estas 3 ocasiones, ¿verdad? Aparte de las otras que hubieron anteriormente. Y así mismo nosotros podemos ver cómo Dios ha tenido misericordia. Nosotros estamos ya casi terminando. Hoy es el primer día de diciembre, terminando ya un año que se fue volado increíblemente, pero si aún no ha logrado conquistar, tiene cosas pendientes, no dé por hecho de que, bueno, ni modo, ya terminó el año, no lo hicimos. Crea en las promesas del Señor, crea en sus promesas, que en sus promesas de Él son sí y amén, ¿verdad? Que nosotros podamos seguir aferrados a su palabra, terminar un año con éxito y empezar un año con nuevas expectativas. Señor, ¿qué vas a hacer en mi vida? ¿Cuáles son tus planes? Escriba. Este es el momento de escribir y anotar todo lo que el Señor hizo. La vez pasada me mostraba a Jimena algo que ella escribió de lo que le había pedido al Señor. Hermanos, punto por punto, el Señor se lo cumplió. Y las dos estábamos, ella por un lado y yo por el otro, que gritando de alegría y de emoción. ¡Qué lindo es el Señor! No le dijo nada por fuera. Todo concedido tal y cual. Y es más, hasta más, ¿verdad? De lo que había pedido, le dio el Señor. Anote, para que eso sea testimonio y usted pueda edificar a otros, porque de eso se trata, de mostrarle a otros el Dios que tenemos, ese Dios poderoso, que esos de Siria llegaron a su pueblo diciendo, no, ya no vamos a volver a atacar a Israel, porque tienen un Dios poderoso. ¿Cuál es el Dios poderoso que nosotros tenemos? El mismo que tenía Eliseo, ¿verdad? Entonces no solo es Él, dice, hijitos, en 1 Juan 4:4, vosotros sois de Dios. ¿De quién somos nosotros? Somos de Dios. Y nos dice hijitos, o sea, somos sus hijos. Dice, y los habéis vencido, ya los vencimos. Te tiene que creer que ya los vencimos. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso es lo que tenemos que creer, ¿verdad? No es que el enemigo es más fuerte y poderoso, no hay nadie más poderoso que nuestro Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que creerlo y declararlo a los 4 vientos. Dice Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? No se le olvide, Juan 11:40, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué hay para usted imposible? Bueno, Dios se lo va a hacer posible. Solamente crea. Nos ponemos de pie y hacemos una oración para finalizar, para darle la gloria al Señor, sabiendo de que Él ha tenido el cuidado de cada uno de nosotros. Déjeme ver, creo que me faltó acá la diapositiva final donde está el resumen, donde dice que Dios envía a sus profetas. Tenemos que estar atentos. Dios confunde al enemigo. Dios revela hasta los secretos más ocultos. Tenemos que estar preparados para cuando se llegue la prueba. No tener temor, sino que confiar en la palabra de Dios, en sus promesas. Que en los procesos se activa lo sobrenatural. Si usted quiere ver lo sobrenatural de Dios, aproveche estos procesos. No se queje, no se lamente, sino que diga, Señor, algo grande voy a ver en este problema, algo grande voy a verlo. Créalo, algo sobrenatural va a llegar. Y luego dice, la misericordia hace que se acaben las batallas. Tengamos misericordia y ese problema, esa situación que se está dando se va a acabar, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Así que oramos. Solo déjeme... Y vamos a ver cómo quito esto acá. Sí. Y en el nombre de Jesús, que sea el Espíritu Santo quien tome el control,
queremos que darle toda la gloria al Señor, que sea Él alabado y exaltado en todo tiempo. Señor, te doy gracias, oh Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Porque tú has sido bueno, Señor, y porque nos has mostrado, Señor, tu fidelidad, Señor. Gracias, Dios, porque a pesar de todo, tú has estado siempre con cada uno de nosotros. Te bendecimos. A Él alzamos nuestros ojos, autor de la creación. Mi alma sabe bien que tú eres Dios. He dejado de avivar ese fuego en mi interior. Si se la sabe, cántela. Para decir, azartar otra vez. Ya la leña está dispuesta para encender mi corazón. Espíritu Santo, dice. Espíritu Santo, haz brotar aguas vivas. Haz arder otra vez. Haz arder mi corazón otra vez. Haz arder mi corazón otra vez. Espíritu Santo, haz brotar aguas vivas. Haz brotar aguas vivas. Haz arder mi corazón. Haz arder mi corazón otra vez. Haz arder mi corazón otra vez. Oh, sí, Señor. En esta mañana, Señor, te pedimos que seas tú llenándonos, Señor. Avive el fuego en cada uno de nosotros, Señor. Queremos hacer esas proezas que tú dijiste en tu palabra, que cosas mayores son las que haríamos, oh Dios. Aquí estamos con un corazón dispuesto para alabarte, para honrarte, Señor. Ponemos nuestras manos, nuestros ojos, todos nuestros sentidos a tu servicio, Señor, para que seas tú glorificándote, Señor. Queremos ser esos vasos de honra donde tú te puedas glorificar y tu nombre sea exaltado, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. En este momento, Señor, te damos a ti la alabanza, Señor, y declaramos que vamos con bendición a nuestras casas, Señor. Reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra, Señor, y eres tú quien va delante de nosotros, creyendo que tus ángeles acampan alrededor nuestro, tus ángeles acampan alrededor de nuestra familia, de nuestros hijos, Señor, que tú nos cuidas y tú nos guardas en todo tiempo, en todo momento, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dígale, Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz brotar.